Muchas gracias a nuestro gran equipo de servidores por el trabajo extraordinario que hacen cada semana aquí. Hoy iniciamos una nueva serie. La serie se llama Diferente. Una nueva serie que comenzamos hoy. Vamos a estar en el libro de los jueces. Si usted está siguiéndonos en la aplicación de Bible Engagement Project, puede usted darse cuenta que llevamos una cronología de la historia bíblica. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Y este es un reto muy grande desde siempre, pero particularmente hoy en día es un reto muy grande ser diferente, porque el sistema de este mundo, la corriente va arrasando en una dirección que lleva a la perdición. Y nosotros estamos aquí en este mundo, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, pero estamos aquí. Y estamos llamados a ir en la dirección contraria, porque la dirección en la que va el mundo es una dirección que lleva al mal, a la perdición, a la condenación. Entonces nosotros estando aquí vamos en la dirección contraria, luchando contra la corriente. La corriente del mundo cada día nos tienta, nos ofrece, nos trata de convencer, nos trata de hacer que vayamos en la dirección que todos van, que la cultura va. Así que cada día enfrentamos esta tentación de amoldarnos, de rendirnos. ¿Sí? El mundo quiere que desistamos de ir en la otra dirección. ¿Por qué? Porque somos pocos. La mayoría hace cosas que desagradan a Dios. La mayoría se adapta a la cultura. Pero mire lo que dice Romanos 12:2. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amoldarse significa tomar la forma del mundo. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No amoldarnos, no adaptarnos, no tomar el molde, no adaptarnos al sistema, no vivir como la cultura dice. Porque es muy fácil hacer lo que todos hacen. Es muy fácil ir con la corriente. Es muy fácil seguirle el rollo a la gente. Es muy fácil caer en el conformarnos en las cosas que todos hacen. Esas cosas Jesús también las ilustró de otra manera. Él dijo que hay dos caminos, que uno es el camino ancho que lleva a la perdición y que muchos van por ahí. Esa es la corriente del mundo. Muchos van, dice, porque es fácil ir por ese camino, es fácil seguir la corriente. Y otro camino que lleva a la vida, y es la puerta angosta, y pocos son los que entran por ella. Pocos son los que quieren, los que están dispuestos a ir en la dirección contraria. Pero tenemos el llamado divino de ser diferentes, de no rendirnos, de no amoldarnos. Nuestro compromiso no es con el mundo. Y ahora muchas personas, con tal de recibir la aprobación del mundo, y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las costumbres, lo vemos en los hábitos, lo vemos en el estilo de vida. Muchos cristianos desafortunadamente han cedido a la presión del mundo y con el deseo de encajar, de no sentirse raros ahora, empiezan a hacer las cosas que los demás hacen. Pero nuestro compromiso, nuestro deber es agradar a Dios, conseguir la aprobación de Dios, no la aprobación de los amigos que tenemos en las redes sociales, no la aprobación de la familia que no conoce a Dios, de los amigos que no conocen a Dios, no la aprobación de la gente. Nuestra aprobación debe de venir de Dios. Ese es nuestro compromiso, nuestro llamado. Entonces esas son formas de ilustrar una palabra que es muy rara en este tiempo, la palabra santidad. Santidad. Pocas veces se usa esta palabra hoy en los púlpitos, hoy en los sermones. Ya se ha cambiado por otras. Tampoco la palabra pecado o infierno son palabras que hoy
Sí, ay, está raro lo que está hablando el pastor. Pero la palabra santidad significa literalmente separado. Eso significa santidad, apartado, consagrado. Y esto tiene la idea de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Él los sacó de la esclavitud de Egipto, los separó para un uso exclusivo de Dios, para honrar a Dios, para servir a Dios, para agradar a Dios, para guardar la palabra de Dios. Los rescató y los separó, los consagró y les dijo: ustedes, pueblo mío, no deben hacer lo que todos los demás hacen. Aunque sea muy divertido, aunque tengan mucha presión, aunque la gente los critique, aunque la gente los señale y los tache de fanáticos y de esto y de anticuados, y ustedes se sientan incómodos, no importa si se sienten incómodos, el mundo no es nuestro hogar, no tendríamos por qué sentirnos cómodos aquí. Nosotros debemos sentirnos cómodos con la aprobación de Dios, porque a final de cuentas, a quien vamos a rendirle cuentas es a Dios, no a la gente. Todos los hijos de Dios tenemos el llamado a ser santos, apartados para Dios, porque nuestro Padre es santo y tenemos el ADN espiritual de la santidad. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Lo decimos así: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu de la santidad. Si tenemos el Espíritu Santo, lo normal es que vivamos en santidad, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces nos llama el Señor a vivir de acuerdo a su voluntad. Ese es el estándar de Dios. El estándar de Dios es santidad. Dios nunca se va a bajar de ese estándar. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor sin santidad. Dios nunca va a negociar ni va a considerar esto y lo otro. Él es santo. El apóstol Pedro escribió de parte de Dios: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sean santos. Somos una iglesia llamada a vivir en santidad. Ese es el estándar de Dios. Ahora, hay 3 niveles de santidad, para que usted tenga en cuenta esto. El primer nivel de santidad es la justificación. En el momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y sus pecados son perdonados porque usted confiesa con su corazón que Jesús es el Señor y se arrepiente de sus pecados, y usted confiesa a Cristo y lo recibe en su vida, entonces usted recibe algo que se llama justificación. Ha sido perdonado, ha sido limpiado con la sangre de Cristo, y en ese momento recibe un grado de santidad que le permite a usted y a mí, nos permite tener comunión con Dios, porque si no tuviéramos ningún grado de santidad, Dios no le escucharía sus oraciones. Usted sabe que Dios no escucha a los pecadores. Si Dios escuchara la oración de todo el mundo, pecadores, cristianos y no cristianos, ¿para qué vino a la cruz? ¿Para qué vino? Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre, nadie se comunica con el Padre, nadie puede tener relación con el Padre si no es por mí. Entonces, el primer paso para que una persona Dios lo pueda escuchar, la primera oración es cuando está arrepintiéndose y le está pidiendo perdón a Dios y está recibiendo a Jesús. Antes de esto, Dios no escucha, en el sentido de que de tener comunión o relación con Él. Dios lo sabe todo, escucha lo que todo el mundo dice, pero no en el sentido de una relación con Él. La relación comienza cuando recibimos a Cristo. Eso se llama justificación, y recibimos la habilidad de comunicarnos con Dios. Hay un grado de santidad. Somos justificados por la sangre de Cristo. Nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces empieza una relación con Dios, no antes. Porque si todo el mundo puede tener relación con Dios, ¿para qué murió Cristo en la cruz? No se puede. Él es el único camino, ¿sí? Entonces, yo sé que estos son cosas extrañas, porque mucha gente no las ha entendido así, y a veces le aconsejamos a todo el mundo: no, ora, pídele a Dios, aunque no son cristianos. En realidad, el consejo es: acércate a Dios, busca a Dios, entrégale tu vida al Señor. Allí comenzaría Dios a escuchar a esa persona, en el sentido de ayudar,
porque si no, entonces nosotros como cristianos, nuestra fe no tiene ningún sentido. Si Dios escucha a todo el mundo, nosotros como cristianos y como iglesia, no hay razón para que estemos aquí. Vámonos al mundo, de todas maneras Dios escucha. ¿Alguien está aquí? Estoy hablando la verdad. Yo no vine a decirle lo que usted quiere oír, yo vine a decirle lo que usted necesita oír. Mi compromiso es ganar la aprobación de Dios, no la de usted. Estoy comprometido con el Señor, ¿sí? La santificación tiene 3 niveles. La justificación es el 1, la santificación es el segundo nivel de santidad. Soy justificado, ahora empiezo una nueva vida y ese proceso de mejorar y mejorar se llama santificación. La santificación es un proceso en el que buscamos cada día ser mejores, agradar más a Dios y vamos cambiando las cosas. Dios va quitándonos cosas, nos va limpiando, nos va restaurando, va cambiando nuestra mentalidad, va renovando y entonces empezamos a dar fruto. El fruto del arrepentimiento se empieza a mirar. ¿Sí? Por los frutos los conocerán. Si no hay un cambio, ¿sí? Aquella experiencia de aceptar a Cristo, de repetir una oración, no tuvo efecto. ¿Por qué? Porque no se hizo de corazón, no hubo un nuevo nacimiento ahí. Cualquiera puede hacer una oración de fe, pero no significa que necesariamente está haciéndolo bien, de corazón, naciendo de nuevo, arrepintiéndose. Cuando la persona se arrepiente, recuerde que arrepentimiento es un cambio de dirección. Antes iba con la corriente del mundo. Antes iba para allá, haciendo todo lo que el mundo dice, viviendo como todo el mundo vive, pensando igual, mis estándares eran como los demás, pero ahora recibí a Cristo, me arrepiento, voy en otra dirección. Iba para la puerta ancha, el camino ancho que lleva a la perdición, ahora voy para la angosta, y van poquitos ahí, poquitos. Tal vez ahí voy a perder amistades, voy a perder la comadre, voy a perder costumbres, pero sé que mi destino es glorioso, es eterno. Vale la pena el esfuerzo. No se puede ir así, pues no se puede ir con la corriente y luego decir, Señor, yo soy salvo, quiero la vida eterna, pero también voy a seguir haciendo lo mismo porque está padre hacer esto, me gusta esta vida. Pero quiero los beneficios de la vida eterna, quiero la santidad, quiero la bendición. Pero quiero seguir haciendo lo que todo el mundo hace también. No hay coherencia. Entonces el segundo grado, para ver si el fruto es correcto, el segundo grado es santificación. Se empieza a ver un cambio en la persona. Ese es el segundo. Y el tercero es la glorificación. 3 niveles de santidad: justificación, santificación, glorificación. La glorificación nadie la hemos alcanzado aquí, es hasta que somos arrebatados allá y el Señor nos da un cuerpo nuevo, glorifica nuestras vidas y somos como Él, sin pecado alguno, perfectos, santos como Él es santo, para poder estar en la presencia de Dios. Ese es el tercer nivel. Entonces, ser cristiano implica ser diferente, porque ya hemos aprendido que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios lo rescató, lo vimos en la serie anterior, y de la misma manera nos rescató a nosotros de la esclavitud del pecado. Nos rescató de la esclavitud, nos separó, nos apartó para algo diferente. Nos dio mandamientos para que marquemos la diferencia, para que nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a los demás, todo sea diferente. De la misma manera, Dios nos ha dado una promesa, una nueva vida, y nos ha dado un pacto que con su Espíritu es posible. Con nuestras propias fuerzas no es posible hacer ese cambio. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros y escribió los mandamientos en nuestro corazón, y ahora podemos guardar su palabra, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Mire, aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Mire, Primera de Pedro 2:9. Mira lo que Dios dice de usted. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.
pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, del mundo, de la cultura y todo lo que el mundo hace, los llamó a la luz admirable. Y se va a notar, se va a ver un fruto, se va a ver un cambio. ¿Sí? Como iglesia somos llamados a vivir en santidad, apartados. Esto es muy raro en este tiempo, ¿verdad? Hablar de esto, sobre todo en la cultura occidental, donde ahorita casi todo se permite. ¿Sí? Hay un libertinaje disfrazado de libertad y de gracia. ¿Sabe? La gracia no hace que las cosas malas sean buenas. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia eleva el estándar. En la ley decía que una persona que comete adulterio, ¿sí?, sería juzgada, sería apedreada en la ley. Pero en la gracia Jesús dice, si la miras y la deseas, la codicias, ya cometiste adulterio. La gracia no bajó el estándar. La gracia no hace que ahora las cosas se puedan hacer y no pasa nada. La gracia elevó, porque ahora ahí está la sangre de Cristo de por medio. ¿Cómo podemos vivir como antes sabiendo que Cristo derramó su sangre para salvarnos? Se pagó un precio muy alto. Ser diferentes es el llamado. Dios sigue demandando santidad de nosotros, no religiosidad ni fanatismo, sino a hacer todo para la honra de Dios. Ahora, hay muchas cosas modernas que a veces la gente me pregunta, pastor, pero esto es malo, la Biblia no dice que esto sea malo. Claro, porque cuando la escritura, la Biblia se escribió, había muchas cosas que no existían todavía. No había internet, no había Facebook, así que no podemos decir, que el Facebook es... O sea, eso es un ejemplo. Había muchas cosas. Entonces ahora muchos dicen, pero la Biblia no dice que esto sea malo, pastor. Así que si la Biblia no lo dice, si la Biblia no dice que tomar alcohol o que esto es malo, pues entonces, bueno, tal vez la Biblia no va a especificar cada cosa buena o mala, pero te da un parámetro y nos dice, hagan todo para la gloria de Dios. Y aquellas cosas que no especifica aquí que sean buenas o malas, tienes que hacerte esta pregunta. Esto que quiero hacer y estoy haciendo, ¿cómo honra a Dios esto? ¿Cómo glorifica a Dios esto? ¿Cómo engrandece el reino de Dios esta actitud, este hábito, esto que estoy haciendo, esta costumbre que tengo en mi familia, esta forma de celebraciones, esta forma de hablar, esta forma? ¿Esto cómo glorifica a Dios? Ese es el parámetro. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, podemos preguntarnos, ¿o me estoy dejando llevar por la cultura? ¿Estoy queriendo hacer esto solo porque los demás lo están haciendo y porque ahorita está de moda hacer eso? Entonces tenemos parámetros, ¿sí?, para agradar a Dios. En la serie pasada vimos claramente que la intención de Dios, cuando Él rescató a su pueblo de la esclavitud, es tener una relación personal con nosotros. Y nos dio mandamientos para guiarnos. ¿Se acuerdan que hablamos que los mandamientos son como las señales en el camino que nos protegen de desviarnos, de tener un accidente y nos van dando la dirección y nos lleva al destino que Dios marcó para nosotros? Esos mandamientos son para protegernos y para guiarnos. Lamentablemente llegó un punto donde el pueblo de Dios se olvidó de los mandamientos. Ese pueblo que había sido sacado de la esclavitud de Egipto, ese pueblo que vio las maravillas de Dios cuando el mar rojo se abrió y estuvo en el desierto viendo el poder de Dios, ese pueblo se olvidó, desobedecieron la palabra de Dios. Y una de las cosas que no hicieron fue que cuando llegaron a la tierra prometida, a Canaán, Dios le dijo, van a echar afuera todos los pueblos que están aquí, no dejen a nadie. Porque si ustedes dejan algo de esto,
de estas costumbres, de este paganismo, de todo esto, ustedes dejan algo, eventualmente ustedes se van a adaptar a eso y van a comenzar a imitar lo que hacen otros pueblos. Pero ustedes son pueblo santo, ustedes no deben de hacer lo mismo que hacen los demás. Ustedes tienen una palabra, un mandamiento para vivir, para que estén en bendición, en paz, para que no les falte nada, para que la relación que tengo con ustedes no se dañe. Ustedes tienen la palabra. Pero el pueblo de Israel desobedeció desde el principio porque dejaron algunas cosas allí, no echaron fuera todo. Por eso en el momento que nosotros nos entregamos a Cristo, tenemos que tomar una decisión seria. Y a veces eso va a implicar renunciar a muchas cosas que antes hacíamos, pero no conviene mantenerlas ni en poco, ni en alguna medida pequeña, porque eso se puede convertir en el mayor problema después. Así que nuevamente estaban en opresión y temor el pueblo de Israel. Ahora, estaban como en el tiempo de la esclavitud. Mire, hoy vamos a hablar, el título del mensaje de hoy es ¿qué hacer cuando estás acorralado? ¿Alguna vez usted ha estado acorralado? ¿Alguna vez se ha sentido acorralado por una situación, por la salud, por la crisis familiar, por la economía, por ataques espirituales, por el estrés? Usted ha sentido, ¿por qué está pasando todo esto? No sé qué hacer. ¿Alguna vez ha sentido que ya no puede más? ¿Se ha sentido desesperado porque no ve una salida? ¿Sí? Así se encontraba el pueblo de Dios en ese tiempo. Otra vez estaban en un ambiente de oprobio, de vergüenza, de dolor, de sufrimiento. Y aunque el pueblo estaba así por su desobediencia, Dios seguía amándolos. Y Dios quería ayudarlos. Y Dios quería rescatarlos. ¿Sí? Dios todavía era fiel, a pesar de que el pueblo decidió ir en la dirección opuesta. Dios todavía quería hacer algo. Jueces 6, 1 al 6. Mire, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Los israelitas estaban literalmente acorralados. Tenían que esconderse en las montañas, en la tierra que Dios les había dado, donde estaba su bendición, donde Dios les había prometido que fluiría leche y miel y que les iba a ir bien. Ahora allí mismo estaban escondidos, atemorizados, amedrentados, y aquella situación era vergonzosa y dolorosa. Veamos el cuadro sin contexto. Tú lees esto y dices, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Dios esté en esa situación? O sea, ¿cómo Dios puede permitir eso? ¿Cómo Dios puede no hacer algo? ¿Sí? Nos podemos sentir conmovidos y sentir lástima por el pueblo de Dios, porque a veces sentimos esa lástima o nos sentimos mal por ver la situación de alguien, ¿sí?, que está bajo presión. Podemos decir que era muy injusto que ellos vivieran así. Son el pueblo de Dios. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden estar en esa situación? Teniendo un Dios tan poderoso, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? Bueno, eso es ver la historia sin contexto. Pero ver la historia con contexto y saber de dónde Dios los había sacado y cómo Dios les había mostrado su amor, su misericordia. Los sustentó por 40 años en el desierto, les dio comida, les dio todo lo que necesitaban. Dios les había comprobado que estaba dispuesto a todo por ellos.
Dios les dio una palabra, unos mandamientos para que ellos no estuvieran solos y tuvieran una guía, una dirección para no desviarse, para garantizar la libertad que Dios les había dado cuando los sacó de Egipto. Dios había hecho todo lo que estaba en sus manos. ¿Sí? Si vemos la historia con contexto, podemos saber que el único responsable de todo esto era el propio pueblo de Dios. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto con grandes señales. Estaba interesado en una relación con ellos. Dios hizo su parte, pero Dios no puede tocar la voluntad de la gente. Y cuando vemos una situación de dolor y sentimos lástima, sentimos compasión por aquello, a veces nos gana tanto ese sentimiento que pasamos por alto preguntarnos: ¿no será que esta persona se ha buscado todo esto que le está pasando? ¿No será que su desobediencia y su rebeldía y su necedad y su terquedad le ha acarreado todo este tipo de males? ¿Y será que Dios en repetidas ocasiones le ha hablado y ha intentado guiarle a una mejor vida? ¿Y será que Dios ha estado ahí y Dios le ha mostrado su favor? Pero ¿será que esta persona ha rechazado todas esas veces la palabra de Dios para hacer su propia voluntad? ¿Y será que ahora está en este oprobio y vergüenza y dolor y escasez y temor por sus propias decisiones? Ese es ver la historia con contexto. Lo más fácil es culpar a Dios de todo, o al diablo. No estoy defendiendo al diablo, pero a veces puedo decir: pobre diablo. O sea, la gente le echa la culpa de todo, y a veces yo me imagino que a veces el diablo dice: pues ¿yo qué? Yo ni te topo. O sea, yo ni te... Y me echas la culpa. Tú estás haciendo eso, tú tomaste esas decisiones, tú tomaste esa dirección. A ti se te advirtió, te dijeron vete por aquí, tú te fuiste por acá, y ahora que estás enfrentando las consecuencias me echas la culpa a mí. O Dios diciendo también: no, a mí ni me mires, yo no tengo nada que ver, yo te di la palabra y tú no quieres caminar por aquí. Insistes en hacer las cosas como las hace el mundo, la cultura, como las hacías antes. Te gusta aferrarte a una cosa, no te gusta aprender, no te gusta cambiar. Eso es ver la historia con contexto. Así que el primer punto, cuando estamos acorralados, es reconocer nuestros errores. No es muy agradable hacer una introspección y reconocer que lo que nos pasa puede ser consecuencia, y la mayoría de las veces lo es, consecuencia de nuestras malas decisiones. Vivimos en una cultura que le encanta victimizarse, ¿sí o no? Victimizarse, le gusta navegar con bandera de mártir. Pobre de mí. Pero cuando les dices, lo aconseja, le orienta, le dice: esto no está correcto, tienes que cambiar esto, por aquí. Es que es muy difícil, no puedo, no me adapto, no sé cómo. ¿Sí? Si realmente queremos salir de una situación crítica, tenemos que parar de culpar a otros, de culpar a Dios o de culpar al diablo. Pero parece que nadie está muy dispuesto a asumir la responsabilidad de sus errores. Cuando estamos en una situación crítica y hemos estado ahí por mucho tiempo y parece que Dios no nos oye, deberíamos preguntarnos seriamente: ¿no será que Dios sí me oye y que me está diciendo qué hacer? Pero yo insisto en hacer las cosas de esta manera. Por lo tanto, si sumo 2 más 2 1000 veces, me va a dar 4. Si sumo 2 más 2 1000 veces, me va a dar 4. Así que si yo sigo haciendo lo mismo, sigo con las mismas prácticas y costumbres, pero espero que cambie las cosas, que Dios venga y cambie todo, que elimine las consecuencias de mis errores, no va a pasar. Porque tenemos libre albedrío. Dios nos dio la prerrogativa a nosotros y nos dice: aquí está tu palabra, aquí está la palabra, está la bendición y la maldición. Camina por aquí. Aquí están los mandamientos, hazlo así, hónrame, sé santo, no hagas lo que hacen los demás. Vive para servirme a mí. Ese es el propósito de tu vida al que yo te llamé. Pero a veces somos necios, enfrentamos consecuencias y entonces culpamos a Dios o a los demás o al diablo. Entonces necesitamos considerar seriamente
si somos nosotros los que nos hemos causado algunos males, Dios puede librarnos del mal. En el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y líbranos del mal. ¿Sí? En una ocasión le preguntaron a Pepito que si cuál era la cosa que más le tenía miedo. Y él dijo, yo le tengo miedo al malamén. ¿Cómo que le tienes miedo al malamén? Le tengo miedo al malamén, dijo la maestra. ¿Pero por qué? Dijo, porque siempre cuando mi mamá ora, al final dice, y líbranos del malamén. Así que debe ser algo muy malo, dijo. Dios puede librarnos del mal. Escuche bien esto y tome nota. Dios puede librarnos del mal y nos manda a orar para que seamos libres del mal. ¿Sí? Pero si somos nosotros mismos los que estamos causándonos ese mal, ¿qué puede hacer Dios? Si somos nosotros los que neciamente nos provocamos el mal, si nosotros agarramos las ideas del matrimonio del mundo, agarramos las ideas de cómo educar a los hijos del mundo, agarramos las ideas de cómo trabajar del mundo, agarramos todos nuestros valores del mundo, las formas de celebrar nuestras fiestas las agarramos del mundo, agarramos todo del mundo, ¿sí? Agarramos todo eso y nos hacemos daño y luego culpamos a Dios en lugar de agarrar todo de parte de Dios. ¿Cómo nos va a librar Dios? En lo personal, como consejero familiar y como pastor en mi experiencia de casi 20 años ya sirviendo a Dios y ayudando gente, yo creo que este paso es el que más trabajo nos cuesta. Cuando somos confrontados, cuando en la consejería o en la terapia se nos confronta y nos quieren ayudar a ver, a darnos cuenta de que nosotros mismos hemos causado todo eso. Es duro. La confrontación es dura. Porque normalmente la gente llega sufriendo y llega con el dolor de un matrimonio, de un divorcio, de una situación en los hijos. Llega con un dolor de una adicción o algo. Y llegamos como esperando conmiseración, que llegamos como que nos digan, ay, pobrecito tú. Sí, mira todo lo que te ha pasado. Y lo primero que encontramos en la consejería es, hey, hazte responsable de tus errores. Te metiste en este problema. Y Dios te dice que tienes que salir y tienes que cambiar. Te ha dado el poder, te ha dado la autoridad, te ha dado la palabra. Levántate, cambia, asume tu responsabilidad. Y ya no quiero ir, el pastor no me aconsejó bien. Tu matrimonio está en crisis. ¿Cómo estabas viviendo? ¿Estabas orando? ¿Estabas agarrando de la palabra de Dios cómo debe de ser el orden en la familia? ¿Estabas siendo un ejemplo para tus hijos? ¿Estabas congregándote? ¿Estabas viniendo a la iglesia buscando al Señor, llenándote de la sabiduría de Dios? ¿Estabas así? No, era otra iglesia mejor. El pastor no tiene amor porque me está diciendo. Eso es la parte más difícil cuando estamos acorralados. Porque la tendencia es que me tengan lástima y que piensen que yo soy una víctima. Estoy predicando la palabra de Dios. Así que la confrontación es muy desagradable, pero a veces no hay otra forma de ayudarnos a salir adelante. Ese es el primer paso. Si alguien va al médico con una enfermedad y el médico le dice, es que te estás alimentando bien mal. Mira, aquí están las medicinas. Porque te has provocado todos estos males, todos estos síntomas, porque tú estás haciendo esto mal. No descansas o no comes o esto y lo otro, y te dice. Entonces tú dices, no, yo no quería que me dijera eso. Deme algo. Deme algo. Pues tienes que dejar la tortilla, tienes que dejar el pan, tienes que dejar ese doctor no sirve. Deme algo. Y dice el doctor, te estás provocando tú la enfermedad. ¿Cómo puede una medicina hacer efecto? ¿Cómo puede un doctor, por más capacitado y más especialidades que sea, cómo puede ayudarnos un doctor cuando nosotros somos los que nos provocamos la enfermedad? Y una vez que nos lo hace ver, persistimos en los mismos hábitos, en la misma costumbre. ¿Cómo podríamos salir de una situación así?
¿Qué puede hacer la medicina con alguien así? ¿Qué puede hacer Dios con alguien que está en crisis pero no quiere cambiar la forma y las decisiones que toma en su vida? ¿Qué puede hacer Dios? Nada. Porque Dios no va a obligar a nadie. El primer paso para salir de una crisis es hacer una introspección seria y admitir cuál es el grado de mi responsabilidad. ¿Estoy haciéndolo bien, como dice la palabra de Dios? ¿O yo estoy cayendo en hacer cosas y las consecuencias me están alcanzando? Dios está dispuesto a ayudarnos y reconocemos que necesitamos ayuda. Jueces 6, 7 al 10. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor. Fíjate, cuando ellos clamaron por ayuda, les envió el Señor un profeta. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores. Ahí está. A quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor, su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos. No hagan lo que hacen ellos, en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Dice el Señor: ¿quieres ayuda? Primero tengo que confrontarte y te tengo que hacer ver que tú te metiste aquí. No te metí yo. Ahí era donde decían amén. Bueno, ok. ¿Se acuerdan cuando hablamos del primer mandamiento? Les dije: no tendrás dioses ajenos. Es lo primero. Y les dije: esto no es por egoísmo de Dios, eso es para protegernos. Porque crear un Dios falso es orgullo, es autosuficiencia, es hacer a un lado al Dios que me da todo, que creó todo y que me dio sentido a mi vida, y tratar de llenar el espacio que le corresponde a Dios con otras cosas que yo mismo estoy inventando. Son dioses falsos, dioses de la creación. La creación creando creación. Esto es absurdo. Dios dice: no tendrás dioses ajenos. ¿Sí? Pero si ponemos a otras cosas en el lugar de Dios, vamos a enfrentar consecuencias devastadoras. ¿Se acuerda que le dije por qué Dios nos dice no tener dioses ajenos? Porque el día que recurrimos a otras cosas para tratar de llenar lo que solamente Dios puede llenar, ¿qué va a pasar? El vacío se va a hacer más grande. Alimentas el vacío con cosas que no llenan y el vacío se va a hacer más grande y más grande y más grande. Así que cuando nos sentimos acorralados, debemos asumir nuestra responsabilidad. Pero también debemos preguntarnos: ¿es Dios lo más importante en mi vida? ¿Es Dios? ¿Es Dios lo primero en mi vida? ¿O he tomado otros dioses? Porque si hay otras cosas más importantes que Dios en tu vida, hay dioses falsos, hay dioses ajenos. Y dice Dios: no esperes que tú me hayas quitado del trono de tu corazón y hayas puesto otras cosas en lugar que a mí me corresponden, y no esperes que no vas a pasar consecuencias. Va a haber problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas de salud, problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de temor, problemas y muchas cosas van a pasar, muchas situaciones. ¿Por qué? Porque no está Dios donde debe de estar. Y que el pueblo de Dios había puesto otros dioses, ¿sí? Y esa era la raíz. Es como cuando tú tienes muchas telarañas en tu casa o llegas a un lugar y quieres limpiarlo, y tú miras las telarañas y tú te pones a quitar todas las telarañas, pero en poco tiempo otra vez hay telarañas y luego las vuelves a quitar y luego en poco tiempo otra vez hay telarañas. ¿Sabes por qué? Porque la araña sigue allí. La araña es los dioses falsos. No poner a Dios en primer lugar en tu corazón, eso es una araña. Pones una araña ahí que te va a estar revolviendo todo, te va a estar trayendo muchos problemas, te va a estar impidiendo avanzar, te va a atrapar, y ese es el problema, dice Dios. Yo les dije: no tengan dioses ajenos. No imiten lo que hacen los demás. Ustedes ya fueron rescatados, son santos, son mi pueblo, y ustedes quisieron hacer lo que hacen los demás. Y por eso está viniendo todo eso. O sea, número 2, mantén a Dios en primer lugar.
Cuando estás acorralado, número uno, tienes que reconocer seriamente, honestamente, si esa situación ha sido por negligencia, por desobediencia, por rebeldía. Número dos, tienes que preguntarte, ¿es Dios el primer lugar en mi vida, lo más importante, lo que ocupa mi pensamiento y mi tiempo? ¿O es Dios algo más, una cosa más en mi vida con la que a veces tengo alguna relación, pero no es por lo que vivo, no es mi pasión, no es a quien yo le sirvo, no es a quien le entrego mi voluntad y mi tiempo? No es Dios lo primero. Tengo que ser honesto. Tenemos que ser honestos. Si queremos mejorar nuestras vidas, nuestras familias, si queremos marcar la diferencia en el mundo, tenemos que ser honestos. Pregunta de hoy para ti y para mí: ¿es Dios lo primero en tu vida? ¿Es Dios lo más importante en tu vida? De manera que puedes renunciar a cualquier otra cosa con tal de agradar a Dios, ¿o todavía estás negociando con Él? Estoy en un proceso, pastor, todavía a veces, y justificándonos por cosas que ya sabemos que no están correctas. Mantén a Dios en primer lugar. Dios no evitará las consecuencias de nuestras malas decisiones, porque son las consecuencias de nuestras malas decisiones las que nos hacen conscientes de nuestros errores. Mira lo que Dios hizo. Jueces 6, 11 al 12. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Recuerden que los madianitas venían y los saqueaban, les llevaban la comida y todo. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Dios le habla a Gedeón cuando estaba trillando el trigo en el lagar. El lagar no era para trillar el trigo, ¿sí? El trigo se trillaba en las colinas, acá afuera. Y el lagar era un lugar pequeño donde se ponían las uvas y se pisaba, se hacía el jugo de uva, que después se hacía vino y todo eso. Y estaba trillando ahí porque estaba escondido, porque estaba en modo de supervivencia o de sobrevivencia. Estaba atemorizado, nomás esperando de dónde iba a venir el enemigo a atacarlo y a robarle. Y vivía con angustia constante y vivía atemorizado, y ahí estaba haciendo su luchita. Estaba ya nada más pasando el día, a ver cómo le voy a hacer mañana y después. Y ese no era el plan de Dios. Dios le dijo: ustedes van a vivir bien, les va a ir bien, a la tierra que yo los meto van a vivir en paz, tendrán leche y miel, no les faltará nada. Yo soy su Dios, yo los saqué de Egipto. Pero ellos se metieron en desobediencia, desobedecieron, y ahora ahí andaban angustiados, apenas saliendo adelante. Estaba tratando de esconderse en su propia tierra. Así que trillar el trigo ahí era desgastante. Hay algunos cristianos que su vida ya es como modo supervivencia. Es apenas un día y la llevo, y así por temor, por cosas que no logra salir de eso. Porque aunque Dios nos llamó a libertad y los cristianos proclamamos libertad, hay muchos que aman sus cadenas. Pero Dios le llama valiente a Gedeón. Y mira la respuesta de Gedeón, qué interesante. Jueces 6:13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Mire la mentalidad colectiva, así representaba lo que la gente pensaba. Dios nos abandonó, y Dios le había mandado al profeta y le había dicho: yo les mandé cómo vivir y ustedes no quisieron, y ahora me están culpando a mí. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos pasando por una situación y insinuar siquiera que Dios es el responsable o el culpable de nuestro mal. Gedeón era incapaz de ver todo lo que Dios podía hacer por él. Esa falta de visión viene cuando no hemos estado conectados con Dios. Las dudas son más grandes que la fe. Las situaciones son más grandes que Dios. Así que el tercer punto o el tercer paso cuando nos sentimos acorralados, número 1 es reconocer nuestros errores. Número 2 es asegúrate que Dios esté en el primer lugar en tu vida. Y número 3, mira lo que Dios ve.
Recuerda que la situación no define quiénes somos. Dios define quiénes somos. Dios dice: ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Ustedes son mis hijos, son mi pueblo. Yo no los llamé al fracaso, no los llamé a vivir una vida mediocre, no los llamé a vivir una vida de lástima, de victimización. No puede ser víctima y victorioso al mismo tiempo. Elige qué quieres hacer. ¿Quieres vivir en victoria o quieres vivir como víctima? Bueno, ¿quieres vivir en victoria? Aquí está la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Buscar al Señor, buscar su palabra, amar su palabra, obedecer al Señor, esforzarnos. La corriente nos quiere llevar en una dirección, pero yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir, porque este no es mi hogar. No me importa que los demás digan que yo no les agrado, no encajo, no me aprueban, pero yo voy a agradar a Dios. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo puedo tener lo que Dios dice que puedo tener. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y Dios me dice: no temas, no temeré. Dios me dice: eres valiente, así que soy valiente. Así es como Dios quiere que tú te veas, como Él te ve. ¿Cómo te ve Dios? Como su pueblo, sus hijos. Y Dios te dice: levántate, es porque Él va a estar contigo. Cuando hacemos eso, estamos en la dirección a la victoria. Mira lo que sigue, Jueces 6, 14 al 16. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es demasiado débil, de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Se acuerda que le dije? Dios y tú son mayoría. No importa el gigante, no importa el enemigo, no importa si estás acorralado, no importa si la situación, la crisis, problemas, lo que sea te ha rodeado, incluso las consecuencias de tus malas decisiones. Si eres capaz de reconocer tus errores, si eres capaz de poner a Dios en primer lugar, arrepentirte, decir: Señor, voy a empezar de nuevo, ahora tú vas a estar en el trono de mi vida. Y si eres capaz de orar, de buscar al Señor y de ver cómo Dios lo ve, tú vas a tener la victoria. Número 4, ve con la fuerza que tienes. Sal con lo que tienes, aunque sientas que es muy poco. Hay gente que dice: pero pastor, es que yo soy el más insignificante. ¿Qué puedo hacer? Pero lo poco en las manos de Dios es suficiente. Unos pocos panes y peces en las manos de Dios. Una vara como la que tenía Moisés en las manos de Dios. Devoró las serpientes de Egipto, abrió el mar. Con lo que tú tienes, si eres capaz de reconocer tus errores, asumir la responsabilidad de ellos, comprometerte con cambiar, eres capaz de poner a Dios en primer lugar en tu vida y de ver las cosas como Dios las ve, buscar aquí en su palabra lo que Dios dice de ti y ir tras ello. Y si eres capaz de ir con la fuerza que tienes, Dios va a darte la victoria. Jueces 7:5. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. El capítulo 7, voy a parafrasearlo, había salido con más de 30,000 hombres Gedeón. Y Dios dijo: son muchos, no ocupo tantos. ¿Sí? Entonces primero le quitó, dijo: todo lo que tengan miedo, ¿sí? Váyanse. 20,000 se fueron de los 30 y tantos mil. Y luego vio Dios a los 10,300 y dijo: todavía son muchos, mándalos a que tomen agua. Y dijo el Señor: los que se agachen, ¿sí?, a tomar agua, como esos no pueden ver más allá. Pero los que agarren el agua con la mano y beban y sean capaces de estar alertas, y esos tienen visión. Los que no se distraen, los que no se dejan llevar por lo que está enfrente, sino que están atentos, esos. Y eran 300. Los demás, los otros 10,000, tomaron agua como perros. Así dice la Biblia. Pero los otros agarraban agua y estaban atentos. Dijo: estos se miran un poquito más buenos con estos. Y Dios le dio la victoria.
derrotó a los enemigos, liberó al pueblo nuevamente, porque Dios es fiel. ¿Te sientes acorralado? ¿Te has sentido acorralado? ¿Has sentido opresión? 4 cosas que hemos visto hoy. Quiero terminar animándote para que permanezcas luchando contra la corriente, contra lo que sea. Vale la pena agradar a Dios. Dios sigue prometiendo victoria y su presencia quiere estar con nosotros. Terminamos la grabación del video ahora. ¿Por qué no se pone de pie un minuto y vamos a orar al Señor?